Ahora tenemos No, ¿no? a Jesús. Jesús Martínez viene de la Universidad de Málaga, igual que Joaquín y que Víctor lleva tiempo en el Comité Español de C++ y nos viene a hablar de Include OS. Muchas gracias. No sé si os ha pasado alguna vez que os habéis sentido diferentes y especiales porque os guste algo que es minoritario. ¿Os ha pasado? Y cuando... Creéis que estoy hablando de C++, ¿no? Y cuando resulta que eso ya no es minoritario porque imaginaos que es un grupo musical o un estilo de música o algo así, y de repente se pone de moda y empecé a decir, antes estaba más guapo, antes molaba más, ¿verdad? Eso pasa, que sí. Sentirse diferente, sentirse especial siempre es interesante. Vamos a dar un salto entre lo que estoy diciendo a la charla que vamos a ver, porque luego al final vamos a retomar esa idea, a ver qué os parece, a ver qué conclusiones sacamos. Bueno, ¿dónde doy? ¿Tiene pila? Ahora. Yo creo que voy a hablar así. Bueno, pues básicamente estamos dentro de un nuevo paradigma que está dando muchísimas satisfacciones, también muchísimos quebraderos de cabeza a nivel de investigación, pero muchas oportunidades de negocio, que es la computación en la nube. Sí es cierto que hemos podido clasificar de alguna manera qué se hace en la nube, cuáles son las tendencias, y una de las principales para nosotros, y donde el margen de negocio va a ser mayor en los próximos años, es la infraestructura como servicio, ese IaaS. Esa infraestructura como servicio lo que está dando es una cantidad de posibilidades, puesto que no solo estamos migrando nuestros data centers a unas infraestructuras virtualizadas, sino que lo que está... ¿Ahora sí mejor? ¿Hola? Vale. Sino que lo que aquí se está haciendo también es migrar también las estructuras de red. Directamente estamos migrando routers, estamos migrando redes, estamos migrando switches, y a lo mejor nos tenemos que dar cuenta de que en este cambio de contexto los routers que hablaban con unos protocolos, pues a lo mejor tienen que hablar de otra manera, tienen que cambiar de lenguaje, tenemos que cambiar el modo en el que utilizábamos reglas de filtrado por IP, las IP ahora son elásticas, las MAC también se pueden mover de un entorno virtualizado a otro, etcétera, etcétera. Todo esto está muy abierto y se está trabajando mucho en ello, y quizá la palabra clave dentro de la infraestructura como servicio es la virtualización. Yo creo que todos hoy en día sabemos lo que es una máquina virtual, sabemos lo que es la virtualización. Hay bastantes tipos de virtualización. La fundamental es tener un sistema operativo anfitrión, por encima una capa que se llama la de hipervisor, y en ese hipervisor montar un sistema operativo invitado, que se dice, ¿verdad? A partir de ahí, el sistema operativo invitado, que tiene sus propias aplicaciones, ese sistema operativo no sabe nada de que está trabajando en un entorno de mentira, en un entorno virtualizado, donde los recursos están capados o están predeterminados por la configuración que tengamos en la infraestructura del anfitrión. Hay otras posibilidades, y vamos al máximo rendimiento actual, es, por ejemplo, el mundo de los contenedores, donde el Docker, por ejemplo, el famoso Docker, donde lo que estamos haciendo es ejecutar procesos en una especie de sandbox, en una jaula, dentro del mismo sistema operativo anfitrión. Nos da esa sensación, ¿verdad? Bueno, pues esto de la virtualización, fijaos qué titular más escandaloso en el Communication Letter de la ACM, ¿no? Algo así como los unikernels, el alzamiento del sistema operativo en librerías virtuales, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto del unikernel? Pues es una virtualización que nosotros ya conocíamos, todos los programadores de sistemas, de alguna manera. Habíamos trabajado con el concepto de proceso como todo y no tener sistema operativo. Si algunos habéis trabajado en sistemas empotrados o en microcontroladores, os habréis dado cuenta de que muchas veces no teníais espacio para meter un sistema operativo. Y al no tener un sistema operativo, lo que teníais era un bucle de control y un montón de librerías que afortunadamente os hacían las operaciones que vosotros estáis acostumbrados a tener en un sistema operativo de
de propósito general. Claro, el unikernel, el concepto de unikernel llevado a la nube es un único proceso donde no hay memoria virtual, donde solo hay un conjunto de memoria completo, donde se puede hacer cualquier operación y se tiene control absoluto del hardware, y lo único que vamos a tener es la capa del hipervisor o no, como ya podemos ver en las siguientes transparencias. Y lo mejor de todo es que el unikernel está pensado, como digo, para la nube, porque va a aparecer como imagen ejecutable por ese hipervisor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un unikernel? En resumidas cuentas, no es un sistema operativo, es un proceso que hace algunas tareas o le encarga a algunas bibliotecas, algunas funciones de biblioteca, lo que en otras circunstancias haríamos con un sistema operativo. Por lo tanto, no hay diferenciación entre memoria de usuario y espacio de kernel, por ejemplo, no hay cambios de contexto. Es posible que estemos limitando los bloqueos, totalmente recomendable no tener ningún tipo de bloqueo en vuestro código, puesto que pensad que el unikernel al fin y al cabo lo que va a hacer es un bucle de eventos. Va a inicializar los drivers que tenga que inicializar y luego va a empezar a ejecutar funciones una detrás de otra hasta el final, hasta que encuentre el shutdown de la máquina virtual. Ese es un unikernel. IncludeOS es un unikernel que no es el único que existe, pero es un unikernel hecho en C++, con todas las ventajas que supone a nivel de rendimiento hacerlo en C++. Claro, entre las ventajas que nosotros le podemos ver directas, porque nos gusta este mundo, es el rendimiento. Hay menor sobrecarga por el sistema operativo, la portabilidad funciona con la mayor parte de hipervisores, con algunas diferencias que ya veremos. Es muy compacto. De hecho, un servidor web hecho en un unikernel de IncludeOS ocupa 2,5 megas. Entonces, pensad que en el rendimiento es absolutamente importantísimo tener esas máquinas virtuales tan enanas, tan pequeñitas y que arrancan tan rápidamente. Arrancan rápidamente porque, evidentemente, tienen que hacer muy poca funcionalidad, que sería levantar el sistema operativo. Y como no lo tienen que hacer, vuelan. Estamos hablando de que en las últimas pruebas de rendimiento que han hecho los señores de IncludeOS, de los que no son familia mía, son absolutamente bizcochables porque son muy atentos en el chat de Jitter y etcétera, y te resuelven cualquier tipo de duda, pero no soy de ninguna, yo no soy de su empresa. Pero lo que estaba diciendo es que los últimos benchmarking que han hecho con la gente de IBM, por ejemplo, hacen que una de sus máquinas virtuales, de un IncludeOS básico, arranque en 11 milisegundos. 11 milisegundos, si queréis que nos vayamos al mundo de la música, el oído humano es incapaz de percibir retardos inferiores a 9 milisegundos. 11 milisegundos da para una llamada a un servidor de DNS y cuando te devuelve la IP, mientras te está devolviendo la IP asociada, tú estás arrancando un servicio. No te da tiempo a nada, ni a pestañear. 11 milisegundos. Eso es bueno, eso es muy bueno. ¿Qué funcionalidad tiene? Si hemos dicho que es C++, tendrá una funcionalidad que nos interese. Si vosotros venís del mundo del software de comunicaciones o estáis haciendo servicios para web, seguramente estáis utilizando plataformas clásicas en vuestros proyectos, pues Java Enterprise Edition o Node.js o cualquiera de esas. ¿Qué funcionalidad tiene? El 90% del código que estos señores han implementado, el 90% del tiempo se han dedicado a implementar desde cero una pila IP, TCP/IP, en C++. No es la primera vez que se ha intentado, aunque alguna vez alguien se ha preguntado por qué un sistema operativo no está hecho en C++, es la clásica discusión. Yo alguna vez me lo pregunté cuando era joven y me derivaron a un foro donde Linus Torvalds sacó la antorcha, ese foro de color sepia, ¿no? donde básicamente repartían por todos sitios cuando se hablaba de cambiar a C++. Bueno, ahora con la expresividad de nuestro lenguaje y con las librerías que tenemos en nuestro lenguaje, no sería descabellado hacerlo desde cero, pero hay que tener en cuenta que qué objetivo comercial tendría, sería muy costoso también, ¿no? Entonces, estos señores sí han implementado algunas pequeñas partes del sistema operativo, como el biblioteca, IncludeOS, y toda la pila TCP.
toda la pila TCP/IP básica, IP versión 4, algunas cosas de TCP, hay muchas cosas de control de congestión, por ejemplo, que no tienen. Para los que no estéis versados, existen un montón de versiones de TCP, ellos tienen alguna, pero esto sigue evolucionando. Las RFC del mundillo de Internet son complejas por mucho que ellos digan y, bueno, hay que darle un chapó porque lo han querido hacer de cero. Ellos, y ahora estaréis de acuerdo conmigo o no, en la posibilidad de negocio que puede tener esto. Desde luego, la pila de red completa incluye el TCP/IP, todos los niveles de las capas 3 y 4, una capa HTTP, una capa última de WebSocket, que está muy bien, y la parte de DHCP, NAT y un poquito de DNS. Ausencias destacadas, y aquí es donde empezaréis vosotros a decir, uy, esto a lo mejor no es para mí. Hebras, no tiene hebras, no tenemos cambio de contexto. Sí hay algo de SMP, hay algo, pero no está muy testado. Y tampoco hay la parte de operaciones atómicas. Pongo ficheros en cursiva porque en la última versión algo se puede sacar de fichero, pero fijaos que haríamos en un servidor web que no podamos servir contenido estático, por ejemplo, ¿no? Eso sería un problema básico. Y soporte multicast, que en el caso de la experiencia que yo voy a contar brevemente, también me parecía interesante porque desplegar 1000 máquinas dentro de una misma infraestructura quizás se beneficiase de tener multicast y no broadcast como hemos tenido que hacer. Bueno, ¿qué es lo que aporta? ¿Cuál es la magia de Include.os? Esto al final es reinventar siempre la rueda, pero en este paradigma de computación en la nube. Fijaos, nosotros tenemos aquí nuestro código. Este es el típico marco orientado a eventos, donde nosotros no tenemos el control completo, nosotros no tenemos un main, nosotros tenemos una clase service. Y esa clase service tiene 3 métodos, normalmente el ready, el start y el stop. Nosotros metemos nuestro código en el start, como ya veremos, y el sistema operativo, cuando echa a funcionar a partir del bootloader, hace sus comprobaciones, se mete en un bucle de eventos y llama al start de nuestro método, de nuestro servicio. Está aquí, por aquí. Lo bueno que tiene es que la cadena de desarrollo incluye la biblioteca estándar. Aquí pone la lice C++, que es la de Clang, y el lice no es cierto, ellos utilizan newlib, que es de Red Hat para la librería de C. Y, por supuesto, si las bibliotecas hacen llamadas al sistema operativo, que ojo, las llamadas al sistema operativo no son funciones reales, sino son cambio de contexto con interrupciones de por medio, etc. A un cambio de memoria protegido, a un modo de ejecución protegido y memoria protegida. Y lo que ellos hacen es sustituir la llamada al sistema por código de Include.os. ¿De acuerdo? Como esto y esto se linka aquí de manera estática, le incluyen un bootloader y lo convierten en una imagen para desplegarla en un hipervisor, QEMU, VMware, VirtualBox, etc. A través de un único comando que viene incluida en la distribución de Include.os y es fácil arrancar y empezar a jugar con él, como os digo, metiéndole aquí el código que queramos a partir de una plantilla, por ejemplo, el ejemplo del SID. Nosotros utilizamos un comando que se llama boot y directamente le decimos el directorio donde queremos que haga toda esta operación, crear la imagen y a partir de ahí se crea la imagen y podemos ejecutarlo en la máquina virtual. Y es sencillo de arrancar, realmente es sencillo de arrancar y de jugar con él. Este es nuestro primer servicio. Bien, fijaos cómo tenemos los 3 métodos. Ready incluso no tendríamos ni por qué utilizarlo, puesto que se llama a ready en cuanto el sistema operativo está estable, cuando ya no tiene que hacer ninguna tarea de inicialización, se llama ready. Eso se llama una primera vez. Ahí podéis hacer operaciones de inicialización de vuestras propias estructuras de datos, lo que sea. Normalmente donde vamos a hacer todo el código es en start. Ahí lo vamos a hacer todo. Y ya garantiza Include.os que no ha metido ninguna función que sea bloqueante, porque estamos hablando aquí de la típica inversión de control. Nosotros no tenemos el control realmente, hay un bucle de eventos del sistema operativo que es el que está llamando a nuestro start. Pero aquí no podemos tener código bloqueante, o no deberíamos tenerlo.
Incluimos, para CMake, incluimos algunas características como el nombre del proyecto. Incluimos el nombre del proyecto, el nombre del ejecutable. Aquí todos los códigos CPP, se puede tener más de uno para compilar y vincular. Y bueno, si hay librerías externas, por ejemplo, nosotros metimos Protobuf de Google, pues lo tenemos que meter aquí con sus correspondientes incluidos, ¿vale? Aquí están los drivers que se utilizan. Por ejemplo, el Virtio, no sé si lo conocéis, es un driver de un dispositivo de red genérico, virtual, para todos los hipervisores. Hay uno concreto para VMware, que es el que utilizamos nosotros. La VGA, el soporte de VGA, porque si no, por defecto, cuando hacemos out, sale por el puerto serie. O sea, no tendríamos display no tendríamos feedback de lo que estamos sacando por pantalla inmediatamente. Fijaos, un servidor TCP de eco tiene la pila completa, entonces vamos a ver cómo lo podemos instanciar. Pues muy sencillo. A partir de una estructura que se llama SuperStack, que ahora vamos a ver cómo funciona, obtenemos una pila y sobre esa pila accedemos a la parte de TCP y escuchamos por el puerto 7, que es el puerto de eco. Y a partir de aquí, de forma asíncrona, trabajamos con funciones lambda, ya clásico, y bueno, pues tenemos que cuando se conecte y cuando haya datos de lectura, pues nosotros escribimos los datos de vuelta. Es relativamente sencillo, en muy pocas líneas, y se puede hacer algo interesante. Que queremos configurar la máquina, recordemos que estamos en una máquina virtual, hay que configurarle algunos parámetros de inicialización, por ejemplo la red, o bien caemos en DHCP, que lo soporta, para que el hipervisor nos proporcione una dirección IP, una gateway, el DNS, etc. O bien directamente lo configuramos aquí. Por defecto, aquí con este JSON, que lo lee automáticamente, hay un ifconfig, que veis aquí arriba, este es el objetillo, nos lee este fichero de configuración y podemos darle un poquito de flexibilidad a nuestra máquina para que esté en RAID y tenga una IP u otra. ¿Que queremos algo un poquito más elaborado? Pues hay soporte para HTTP. Hay soporte para HTTP a partir de lo que nosotros habíamos visto aquí de la pila, esta otra de las versiones. Fijaos, leemos un fichero. Esto es lo que os decía del soporte, el soporte básico que tenía, y construimos un HTML que es el contenido del fichero. Después creamos un servidor HTTP a partir de la conexión TCP y hacemos algo que es muy parecido a lo que haríamos en un servlet. Aquí tenemos el objeto petición y el objeto respuesta y leemos de la petición el método, por ejemplo get, el tipo de petición, o sea, la URI de la petición, y escribimos la respuesta. Y ya está. ¿De acuerdo? Y con esto arrancamos el servidor. ¿Vale? Muy intuitivo, muy intuitivo. Claro, si esto fuera el IKEA le vendría genial, porque una de las cosas que se están vendiendo dentro de este proyecto es que la pila realmente se puede montar como a nosotros nos interese. Nosotros no tenemos la típica pila de protocolos donde nos encontrábamos algunos patrones de diseño del año 2000, que eran estos. ¿Algunos se acuerdan de estos libros? Sí, ¿verdad? Bueno, estos fueron implementados aquí en ACE, y ACE es un conjunto de frameworks que se ha utilizado mucho en la industria de las telecomunicaciones. Pero realmente era una implementación posible, pero que le pasaba lo mismo que le ha pasado a muchos frameworks antiguos, que es que tiraban mucho de programación orientada a objetos, polimorfismo, herencia, etc. Y esos son reales cuellos de botella para el rendimiento cuando tenemos que mover paquetes en la pila de protocolo. Eso yo sí lo he experimentado, yo lo he implementado y lo he experimentado. Entonces, lo clásico era tener aquí, estos módulos que veis aquí, son capas de protocolo, y estas tareas tienen una cola y normalmente se ejecutan en su propio hilo, y cuando nosotros teníamos un sentido hacia abajo, suponemos que esto es imaginaos que es la red, o sea, la tarjeta de red, pues teníamos que los paquetes seguían un orden hacia abajo, o si venían de la red,
un orden hacia arriba hasta llegar a la aplicación, ¿verdad? Pues todo eso implicaba que teníamos que saber cuál era el tipo del objeto con el que nos íbamos a enganchar, hacia arriba y hacia abajo. Ellos han trabajado de otra manera y al estilo de std function han trabajado con lo que ellos se conoce como delegados, que es sustituir el polimorfismo por algo así, una composición donde nosotros vamos a tener distintos objetos que no siguen ningún tipo de clase base y no tienen unas funciones miembro concretas, y el pegamento, esas flechas que vosotros estáis viendo, se puede componer en tiempo de ejecución. Nosotros podemos elegir que TCP se comunique con un listener TCP o con otra clase que hagamos nosotros, siempre que la asignatura sea la misma. Eso sí, desde luego, ¿no? Entonces, en tiempo de ejecución podemos decidir a quién le escupe los paquetes la capa TCP cuando los recibe, o a quién le da los paquetes la capa IP versión 4 cuando la recibe. No hay plugins para meter nuevos detectores de tipos de paquetes. Eso también, aquí estamos hablando de una flexibilidad que luego realmente en el código no existe. Me refiero a que cuando nosotros tenemos aquí en Ethernet, investigamos, parseamos un paquete, está en la cabecera el tipo de paquete de nivel superior al que se lo tenemos que entregar. Eso no es plugable en tiempo de ejecución. Nosotros no podemos meterle aquí ahora mi ARP. No. Aquí está codificado en duro que si es de tipo ARP irá al callback que le hayamos configurado en tipo de ejecución para ARP, y si no irá para acá. Pero no puede aumentar los tipos en los paquetes. Eso no. Eso es una cosa que le vendría muy bien. Estos son los delegados, básicamente. Bueno, pues lo que nosotros sabemos como std function, pues equivalente. Y esa es la forma en la que se enganchan unas capas con otras. ¿Cuál es nuestra experiencia? Pues nosotros hicimos un protocolo publicación-suscripción para lanzar un montón de máquinas virtuales y que se empezaran a crear tópicos de datos y que se mandaran, se recibiesen, se suscribiesen, se desuscribiesen, etc. Nos encontramos con muchos problemas, claro. Estamos hablando de que la versión estable de esta herramienta es la 0.11. Y estamos diciendo que la cadencia de actualizaciones, desde la rama de desarrollo a la estable, al máster, son unos 3 meses o así. No está mal, está muy activo. Pero, por ejemplo, nosotros en QEMU no éramos capaces de mandar paquetes por broadcast, ya que no teníamos multicast. No éramos capaces. Tuvimos que pasarnos a VMware, y VMware lo teníamos dentro de la rama de desarrollo en ese momento. Ahora ya está estable. Bueno, la interactividad la teníamos que conseguir a través de un Linux y una Telnet, ¿no? Y también necesitábamos librería de terceros, necesitábamos tópicos y necesitábamos una definición de tipo de datos y la serialización y deserialización de esos datos. Y para eso queríamos protocol buffer. Y el hecho de meter librería de terceros dio más de un calentamiento de cabeza. Por ejemplo, si el proyecto está bien hecho y lo queréis portar, pues excelente. En el caso de protocol buffer nos dio bastantes facilidades, puesto que había una directiva por ahí, una macro, que deshabilitaba el uso de pthread. Pues perfecto, porque no podemos utilizarla dentro de includeos, os la recuerdo. ¿No? Y alguna cosilla más que se nos escapó. El tema de la compilación cruzada, os recuerdo que es con Lice++ y con newlib, y algunas cosillas faltaban algunas funciones. Y tuvimos que ponerlas a pelo nosotros, funciones de la biblioteca que no estaban en newlib. Ellos dicen que es habitual, que newlib no es una librería completa. Bueno. En fin. Y las conclusiones de todo esto, y ahora volvemos al principio de lo que nosotros hablamos, pues son las siguientes. En cuanto a capacidades de C++, en nuestra experiencia, son capacidades muy buenas. El soporte es muy buen soporte, C++ 11, 14, se adhieren a las C++ guidelines, en muchos casos, otras veces he visto yo por ahí alguna cosilla que se le ha escapado. Y bueno, el soporte de biblioteca está bastante bien. Para la librería de terceros hace falta mucha más documentación en el proyecto, porque seguro que la mayoría de vosotros necesitaríais librería de terceros para hacer cualquier cosa grande. Respecto a la estabilidad, creemos que todavía es un proyecto un poco joven, pero que hay que seguir en la pista. Es muy, muy interesante. En la CPPCon de este año han tenido 3 charlas relacionadas con esto. Es algo muy importante. Y a nosotros, como comunidad de C++, nos interesa que esto vaya para adelante, desde luego.
Respecto al rendimiento, es cierto que el rendimiento es muy bueno y con los nuevos hipervisores, con la micro KVM y el interfaz de Intel de IBM Solo 5, los tiempos son impresionantes. Sí es cierto que el throughput de paquetes es aceptable a nivel de aplicación. Yo considero que entregar paquetes de HTTP o de WebSocket está muy bien, pero es más cuestionable el throughput que podemos entregar a nivel de red. Y es más cuestionable porque ellos al final están implementando una parte del sistema operativo como interrupciones en el NIC, cuando eso se está dejando de lado desde hace tiempo. Conocéis los proyectos DPDK y FDIO, son proyectos que abogan por hacer polling en el driver y dar soporte directamente a espacio de usuario de los paquetes que vienen de la capa de Ethernet. Con lo cual, hay un montón de empresas que están cogiendo a espacio de usuario y se están llevando las pilas de protocolos, la mayoría en C, eso sí es cierto, la mayoría en C, pero son pilas de protocolos que a lo mejor un porting de la pila de protocolos de FreeBSD, que eso está más que probado. Los chicos de IncludeOS han empezado una pila de protocolos desde cero, o sea que eso, cuidado, eso de que esté estable habría que verlo, habría que verlo. Pues lo digo que la competencia va a ser muy dura. En el momento que tú puedes utilizar C++ y puedes tener una pila hecha en C que está a prueba de bomba, probada durante 20 años, la competencia va a ser muy dura. Y ellos dicen que una parte de su segmento de negocio se podría orientar a que IncludeOS fuera un router o un NAT o un firewall. Y ahí también van a tener la competencia muy dura. La van a tener muy, muy dura, Porque ya os digo que los proyectos basados en DPDK y en FDIO tienen todas las papeletas de ganar. Desde mi punto de vista, tienen todas las papeletas de ganar. Por lo tanto, y otra cosa es que ellos quieren hacer una capa de POSIX. Quieren hacer una capa de POSIX para poder hacer que todo el código legado se pueda ejecutar aquí. Claro, que es lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? No tener que hacer cosas, no tener que cambiar mucho el código de terceros. Pues ahí es donde lo voy a dejar. Lo voy a dejar como que esto está muy bien, tiene muy buena pinta, pero que pensemos en lo que yo os decía al principio. Si queremos que esto sea mainstream y tenga su POSIX y todo el mundo lo pueda utilizar, o se metan dentro de la parte de firewall, dentro de la parte de routers virtuales, etcétera, si van a ser mainstream, a lo mejor no es tan interesante para nosotros. No lo sé. Desde luego, una pila de protocolos hecha en C++ es muy interesante a nivel académico y a nivel de empresa para cualquier otro proyecto que podáis abordar. Y ahí lo vamos a ver. ¿Tenéis preguntas? Oye, he dejado cao. Pero yo sí conozco sistemas operativos mainstream en C++. ¿Ah, sí? Sí, hay uno que se llama Microsoft Windows. Microsoft Windows 10 utiliza casi todo lo que se os pueda ocurrir de C++ 11 y 14, incluyendo un uso extensivo de expresiones lambda. Yo todavía tengo el 7. Yo no tengo. Menos mal que me quite el bici. Muy bien, ¿alguna pregunta? Pues nada, muy interesante, ¿eh?